El hombre en la banca podía terminar con vidas con una llamada telefónica. Aún así, permanecía inmóvil, observando el río Lerma arrastrar una luz dorada corriente abajo, como si buscara algo que el agua le había robado mucho tiempo atrás. Las manos de Joaquín Rivas descansaban sobre sus rodillas, sin cicatrices, pero pesadas por decisiones que convertían a los hombres en fantasmas sin que se disparara una sola bala. Al otro lado del camino, escondido detrás del nudo del tronco de un roble, un niño trazaba el borde de su reloj azul con dedos temblorosos. Emiliano Dávila había seguido a este hombre durante 3 días, memorizando sus patrones como quien estudia territorio enemigo en un juego para el que era demasiado joven. El reloj marcaba el pulso acelerado del niño, cada segundo acercándolo a una decisión que desafiaba cada advertencia que su madre le había susurrado sobre los hombres peligrosos. El plástico azul atrapaba fragmentos de la luz moribunda del sol, transformando un regalo de Navidad barato en algo que se sentía tan precioso como el oro. Sus palmas estaban pegajosas de sudor que nada tenía que ver con el calor de Aguascalientes. El parque olía a césped recién cortado y lodo de río, mezclándose con el débil escape de la avenida Madero a 2 cuadras de distancia. Las familias recogían las mantas de picnic mientras las sombras se extendían largas y moradas por los senderos. Las risas de los niños resonaban desde los juegos infantiles. Un sonido que parecía pertenecer a un mundo diferente al que Emiliano habitaba últimamente. Sus zapatillas se estaban descosiendo, unidas por la cuidadosa costura de su madre y oraciones tan delgadas como el hilo. La camisa que vestía había sido lavada tantas veces que el personaje de caricatura en el frente se había desvanecido en un fantasma azul. Joaquín se movió ligeramente, sus ojos siguiendo a una garza que aterrizó en la orilla opuesta con gracia prehistórica. Venía aquí cuando el peso de su imperio le oprimía demasiado. Cuando resolver los problemas de otras personas no dejaba espacio para preguntas que no podía responder. El río no juzgaba, no pedía favores, no esperaba que fuera nada más que quieto. El poder tenía un costo que los bancos no podían calcular, pagado en noches de insomnio y espejos que reflejaban a alguien que apenas reconocía. Esta banca ofrecía la única paz que su mundo le permitía. 30 minutos de pretender que era solo otro hombre viendo fluir el agua. La madre de Emiliano pensaba que él estaba en la biblioteca, perdido en libros ilustrados sobre exploradores espaciales y animales parlantes. En cambio, él había estado investigando a este hombre a través de conversaciones susurradas en la tienda de la esquina, a través de la forma en que los adultos bajaban la voz cuando se mencionaban ciertos nombres. El niño había aprendido que el miedo y el respeto llevaban la misma cara en Aguascalientes, y que el nombre de Joaquín Rivas conllevaba ambos en igual medida. 3 tardes de observación le habían enseñado la rutina del hombre. La misma banca, la misma quietud, el mismo momento en que el mundo parecía pausarse. Hoy sería el día en que rompería esa quietud con una petición que le aterrorizaba más que cualquier pesadilla. Sus dedos manipularon el broche del reloj, sintiendo el metal barato calentarse con su piel. El regalo había llegado la mañana de Navidad, envuelto en papel que su madre había guardado del año anterior, alisado y reutilizado porque las cosas nuevas eran lujos que su presupuesto no podía permitirse. Recordaba su sonrisa al abrirlo. Recordaba cómo lo había llamado su guardián del tiempo, y le había dicho que se estaba convirtiendo en un joven que necesitaba entender la responsabilidad. Lo que no dijo, pero lo que él escuchó en sus ojos cansados, era que el tiempo se les estaba acabando a ambos. El cobrador había vuelto a visitar la noche anterior, parado en su puerta con papeles que susurraban como hojas muertas y una voz suave como el aceite extendiéndose sobre el agua. Emiliano había pegado su oído a la pared de su habitación, escuchando amenazas envueltas en un lenguaje legal que sus 9 años no podían descifrar por completo. Pero entendió lo suficiente. Entendió que los hombres de traje podían robar casas con la misma eficacia que los hombres con armas. El llanto de su madre había sido silencioso, del tipo que sacudía los hombros sin hacer ruido. Ella pensó que estaba dormido, pensó que las paredes delgadas lo protegían de las cargas de los adultos. Pero Emiliano había dejado de ser un niño la primera vez que contó monedas con ella en la mesa de la cocina.
La vio elegir entre la electricidad y la comida. La vio añadir agua a la sopa para que alcanzara para otra comida. La infancia era un lujo, como el papel de regalo nuevo, y la había perdido en algún lugar entre las facturas impagas y las lágrimas de medianoche. El teléfono de Joaquín vibró en su bolsillo, pero él lo ignoró, un raro acto de desafío contra las constantes demandas de su posición. Las personas que trabajaban para él sabían que no debían llamar durante estas sesiones junto al río a menos que los edificios estuvieran ardiendo o se estuviera derramando sangre. La luz del atardecer convirtió el agua en ámbar líquido, y por un momento casi pudo olvidar el imperio que esperaba su regreso. El niño salió de detrás del árbol, su decisión tomada antes de que el coraje pudiera abandonarlo. Sus piernas se sentían desconectadas de su cuerpo mientras lo llevaban hacia adelante, cruzando el césped que separaba la inocencia de la necesidad. El reloj colgaba de su mano ahora, su correa azul atrapando la luz como una pequeña bandera de rendición. Joaquín notó el movimiento en su visión periférica, una pequeña figura acercándose con la cautelosa determinación de alguien caminando hacia el borde de un acantilado. No giró la cabeza inmediatamente, no reconoció la presencia que interrumpía su cuidadosamente mantenida soledad. Años de sobrevivir gracias a su agudeza le habían enseñado a catalogar las amenazas antes de enfrentarlas directamente. Pero esto no era una amenaza. Los pasos eran demasiado ligeros, demasiado vacilantes, llevando el ritmo de la juventud en lugar de la malicia. Cuando finalmente miró, encontró a un niño parado a poco menos de 2 metros de distancia, lo suficientemente cerca para hablar, pero lo suficientemente lejos para correr si era necesario. La postura del niño hablaba de un cálculo cuidadoso, a pesar del miedo que ensanchaba sus ojos oscuros y temblaba en su delgado cuerpo. La inteligencia vivía en ese rostro, mezclada con una desesperación que hizo que el pecho de Joaquín se apretara con un reconocimiento que no quería sentir. El niño sostenía algo en su mano extendida, un reloj de plástico que atrapaba la luz moribunda y la transformaba en algo casi mágico. Sus dedos lo apretaban con fuerza, como si temiera que pudiera escapar antes de que pudiera completar la misión que lo había traído hasta aquí. La correa azul estaba gastada por el uso, la esfera rayada, pero seguía marcando el tiempo con persistencia fiable. Joaquín lo estudió con la misma atención que dedicaba a las negociaciones comerciales y las disputas territoriales. La ropa contaba historias de una madre que se preocupaba, pero que no podía permitirse preocuparse lo suficiente. Limpia pero descolorida, remendada pero ya desgastándose. El cabello del niño necesitaba un corte. Su rostro necesitaba más comidas, pero sus ojos contenían algo que la pobreza no podía disminuir. Señor, la palabra salió más fuerte de lo que sugería la mano temblorosa, llevando un peso que no pertenecía al vocabulario de un niño. Emiliano mantuvo su voz firme por pura fuerza de voluntad, sabiendo que este momento definiría todo lo que vendría después. El reloj se sentía más pesado ahora, transformado de posesión en ofrenda, de regalo en moneda para algo que no podía nombrar, pero que necesitaba desesperadamente. El rostro de su madre pasó por su mente, el agotamiento grabado alrededor de sus ojos, la forma en que sonreía a través de la preocupación, el sonido de su llanto silencioso. Joaquín permaneció inmóvil. Su expresión no revelaba nada, pero su atención era absoluta. Había construido un imperio leyendo a las personas, viendo a través del engaño hasta la verdad subyacente. Este niño no estaba tratando de engañar, estaba tratando de sobrevivir, y la distinción importaba más de lo que el niño podría comprender. Este es mi reloj de Navidad. La voz de Emiliano se quebró ligeramente, traicionando la emoción que intentaba contener. Lo sostuvo más alto, extendiendo el brazo hasta que el hombro le dolió por el esfuerzo. Es lo mejor que tengo. Marca la hora perfecta. Nunca se detiene. Nunca se ralentiza. Las palabras salieron más rápido ahora, como si la velocidad pudiera evitar las dudas. Su garganta se sentía apretada. Sus ojos le ardían con lágrimas que se negaba a derramar frente a este hombre de quien todos decían que nunca mostraba debilidad,
El río continuaba su viaje interminable detrás de ellos. Indiferente al drama humano que se desarrollaba en sus orillas, una brisa trajo el olor de la tarde, el cemento enfriándose, una cocina distante, el aroma verde de las cosas que crecen preparándose para la oscuridad. Otros visitantes del parque se habían marchado, dejándolos aislados en una burbuja de confrontación que se sentía a la vez infinita e increíblemente frágil. Los ojos de Joaquín se movieron del reloj al rostro del niño, buscando el ángulo, la manipulación, la agenda oculta que la experiencia le enseñaba a esperar. Pero solo encontró honestidad cruda mezclada con el terror que provenía de apostarlo todo a la misericordia de un extraño. El reloj no era valioso. No podía comprar una comida decente ni pagar el salario de una hora. Su valor residía enteramente en lo que representaba para la pequeña mano que lo ofrecía. Eso lo hacía invaluable de formas que el dinero no podía medir, y peligroso de formas que Joaquín había aprendido a evitar. La moneda emocional conllevaba deudas que el oro no podía saldar. Quiero dárselo a usted. Emiliano dio un paso más cerca, rompiendo su propia barrera de seguridad porque quedarse quieto se sentía como rendirse. Su corazón golpeaba contra sus costillas. Cada latido contaba hasta la aceptación o el rechazo. Para que ayude a mi mamá. Las palabras finales salieron como confesión y súplica, despojando cualquier pretensión de que esto fuera una simple transacción. Era un niño rogándole a un monstruo que fuera misericordioso, y la vergüenza de ello le quemaba incluso mientras la necesidad lo mantenía en su lugar. El reloj continuó su tic-tac constante entre ellos, midiendo segundos que se estiraban hasta la eternidad. El rostro de Joaquín permaneció indescifrable, tallado en piedra que había olvidado cómo sentir. Pero algo cambió detrás de sus ojos, el reconocimiento de un momento que lo definiría tan seguramente como definiría al niño. Había hecho desaparecer a hombres por interrupciones menores a su paz. Destruía vidas con indiferencia casual, tratando los obstáculos humanos como papeleo que requería firmas. Pero esta pequeña ofrenda, esta apuesta desesperada de alguien que debería haber estado en casa jugando con juguetes en lugar de negociar con demonios, exigía una respuesta diferente. ¿Cómo te llamas? La pregunta salió más tranquila de lo que Joaquín pretendía, careciendo del filo que solía blandir como un arma. Llevaba años sin preguntar el nombre de alguien. La gente le era presentada como regalos o problemas que requerían su atención. Una pregunta directa sugería una igualdad que rara vez reconocía. Emiliano el niño levantó su barbilla ligeramente, reclamando su identidad, incluso frente al miedo. Su mano permaneció extendida, el reloj aún ofrecido, todo su cuerpo bloqueado en posición por una voluntad más fuerte de lo que sus años deberían poseer. El plástico azul brillaba entre ellos como un puente que unía una distancia imposible, conectando dos mundos que la lógica decía que nunca deberían tocarse. Detrás de ellos, el río susurraba secretos a la oscuridad que se congregaba. Y en algún lugar de la ciudad, una madre trabajaba otro turno, ajena a que su hijo estaba negociando sus tesoros con el destino. Joaquín extendió la mano lentamente, su movimiento deliberado como el de quien se acerca a criaturas salvajes que se asustan fácilmente. Sus dedos se cerraron alrededor del reloj, sintiendo su ligereza, su calor por el agarre desesperado del niño. El plástico se sentía casi vivo contra su palma, llevando el peso de una esperanza que desafiaba sus propiedades físicas. La mano de Emiliano cayó a su lado una vez que el reloj cambió de dueño, dejándolo sintiéndose desnudo sin su presencia familiar en la muñeca. La línea pálida donde la correa había protegido su piel del sol parecía una cicatriz que marcaba el lugar donde algo vital había sido removido. Su respiración se aceleró ahora, dándose cuenta de que no había vuelta atrás. «Háblame de tu mamá». La voz de Joaquín llevaba una orden disfrazada de invitación, el tono que usaba cuando extraía información de personas que creían ofrecerla libremente. Giró el reloj en sus manos, examinándolo con una atención que parecía excesiva para un objeto tan insignificante. La garganta del niño se contrajo mientras tragaba con dificultad, reuniendo el coraje que lo había llevado hasta allí, pero que ahora se sentía agotado al haber llegado el momento. Sus manos se abrían y cerraban a sus costados,
buscando algo a lo que aferrarse que ya no estaba allí. Hay un hombre que viene cada semana. Las palabras salieron planas, despojadas de emoción por la repetición y un miedo que se había vuelto tan familiar como los muebles. Los ojos de Emiliano se fijaron en el suelo entre ellos, incapaz de encontrarse con la mirada de Joaquín mientras confesaba la vergüenza de su situación. Tiene papeles. Papeles legales, dice, sobre nuestro departamento. Su voz bajó, como si hablar en voz baja pudiera de alguna manera minimizar la amenaza. El rostro del cobrador apareció en su memoria. Rasgos ordinarios que albergaban una amenaza extraordinaria, el tipo de peligro que usaba trajes y sonrisas mientras destruía vidas. La expresión de Joaquín permaneció neutral, pero sus dedos se apretaron imperceptiblemente alrededor del reloj. Conocía bien a esos parásitos que se alimentaban de la desesperación, que usaban la ley como un arma más afilada que cualquier hoja. Eran más difíciles de combatir que los criminales callejeros, porque el sistema los protegía. Les daba una legitimidad que convertía su robo en algo legal. Le dice que debe dinero que no tiene. Las palabras de Emiliano ganaron impulso ahora, la represa cediendo bajo la presión de secretos guardados demasiado tiempo. Sus pequeñas manos gesticulaban impotentes, tratando de dar forma al peso invisible que aplastaba su hogar. Intereses y comisiones y términos que no entiendo, pero entiendo que va a quitarnos la casa. El miedo desnudo en su voz atravesó el aire de la tarde como un cristal rompiéndose, agudo e imposible de ignorar. Sus ojos finalmente se levantaron para encontrarse con los de Joaquín, buscando algo, creencia, misericordia, intervención, cualquier cosa que se pareciera a la salvación. El río detrás de ellos se había oscurecido para igualar el cielo, ya no dorado, sino azul profundo, volviéndose negro. Las luces de la calle se encendieron a lo largo del camino, proyectando halos naranjas que empujaban hacia atrás, acumulando sombras. El parque se transformó a su alrededor, convirtiéndose en un lugar diferente donde se aplicaban reglas diferentes, y los niños no deberían estar haciendo negocios con hombres como Joaquín. Mi mamá tiene 2 trabajos, pero nunca es suficiente. La confesión salió más fácil ahora, palabras que habían estado encerradas, encontrando libertad en la presencia de alguien que realmente podría tener el poder de cambiarlas. La voz de Emiliano se quebró con el peso de ver a su madre romperse lentamente bajo una presión que nunca cedía. Cuenta el dinero en la mesa de la cocina todas las noches, moviendo las monedas como piezas de un rompecabezas que no encajan, sin importar cómo las arregle. Sus manos imitaban el movimiento, los dedos barajando una moneda invisible que siempre quedaba corta. La imagen del rostro cansado de su madre, sus lágrimas silenciosas, sus sonrisas forzadas, todo se derramó en sus palabras como agua de una presa que se rompe. Joaquín escuchó sin interrupción, su quietud absoluta, excepto por el pulgar que trazaba la esfera del reloj en círculos lentos. Había escuchado innumerables confesiones en su carrera, de hombres pidiendo misericordia, de rivales tratando de negociar, de personas que pensaban que las palabras podían salvarlos de las consecuencias. Pero esto era diferente. Esto llevaba la pureza de la verdad sin mezclas de manipulación. El niño no estaba tratando de manipularlo. Simplemente estaba lo suficientemente desesperado como para intentarlo todo, incluso acercarse al diablo mismo si eso significaba proteger al ángel que lo había criado. Anoche, él vino tarde. Los escuché hablar a través de mi pared. La voz de Emiliano bajó casi a un susurro. La vergüenza se mezclaba con la ira por su propia impotencia. Su pequeña figura parecía encogerse aún más, como si el recuerdo lo disminuyera físicamente. Le dijo que tiene 2 semanas. 2 semanas o lo perderemos todo. El plazo pendía entre ellos como una cuenta regresiva para la detonación, cada día avanzando hacia el desastre. Sus ojos permanecieron fijos en el rostro de Joaquín ahora, buscando cualquier reacción que pudiera indicar si esta apuesta había sido una locura o una inspiración. El reloj marcaba los segundos en la palma de Joaquín, segundos que de repente se sentían preciosos. Estudió al niño con nueva atención, viendo más allá de la superficie hasta el acero debajo.
9 años y ya entendiendo que a veces la supervivencia significaba apostarlo todo a probabilidades remotas y hombres peligrosos. Y después de que se fue, la pregunta de Joaquín fue suave pero precisa, yendo al núcleo de lo que importaba. Sus ojos nunca abandonaron el rostro de Emiliano, leyendo la verdad escrita en labios temblorosos y mandíbula apretada. Ella lloró. 2 palabras que llevaban el peso del fin del mundo, pronunciadas con el afecto plano de alguien que informa sobre el clima en lugar de una devastación. Las manos de Emiliano habían dejado de moverse, colgando a sus costados como cosas muertas. Ella cree que no la oigo, pero nuestro departamento es pequeño y las paredes son delgadas. Ella llora como si intentara no hacer ruido, como si incluso las lágrimas fueran algo que no podemos permitirnos. Sus propios ojos brillaron ahora, la humedad acumulándose a pesar de su determinación de mantenerse fuerte. Admitir el dolor de su madre se sentía como una traición, pero esconderlo se sentía como abandonarla para enfrentar a los monstruos sola. Joaquín se puso de pie lentamente, su movimiento fluido a pesar de la tensión en su cuerpo. Se erguía sobre el niño. La diferencia de tamaño enfatizaba lo absurdo de todo este intercambio. Un niño se le había acercado con un reloj de plástico, pidiéndole que luchara contra un tipo de enemigo diferente a los que él solía enfrentar. La simplicidad de ello era casi hermosa, casi suficiente para hacerle olvidar por qué había dejado de creer en soluciones simples. ¿Entiendes lo que pides, hijo? Su voz no conllevaba amenaza, solo clarificación, buscando asegurarse de que el niño comprendiera la magnitud de involucrar a alguien como él en sus vidas. Emiliano asintió sin dudar, su certeza inquebrantable a pesar de su miedo. Le pido que haga desaparecer al hombre malo para que mi mamá deje de llorar. Las palabras contenían una franqueza infantil que atravesaba la complejidad para llegar a la verdad esencial. No entendía los mecanismos del poder. No sabía cómo Joaquín lograría lo que pedía. Solo sabía que todos decían que este hombre podía hacer cosas imposibles, y salvar a su madre se sentía como lo más imposible del mundo. Los dedos de Joaquín se cerraron completamente alrededor del reloj. Su decisión tomada en el espacio entre latidos donde la lógica no podía interferir con el instinto. Había construido un imperio con movimientos calculados y respuestas medidas. Sin embargo, este momento exigía algo para lo que su mundo, cuidadosamente construido, no tenía un marco. El coraje del niño había quebrado algo que él creía sellado permanentemente. ¿Confías en mí? La pregunta flotó en el aire que se enfriaba, cargada de implicaciones que ninguno de los dos podía comprender completamente. La respuesta de Emiliano llegó sin dudar. Un asentimiento que hablaba de una fe nacida de la desesperación más que del conocimiento. La confianza era una moneda que Joaquín rara vez aceptaba porque creaba deudas más vinculantes de lo que el dinero jamás podría. Pero la afirmación inmediata del niño, dada a pesar de cada instinto que debería haber gritado advertencias, conllevaba una responsabilidad que él no podía rechazar. El reloj en su palma se sentía más pesado ahora, transformado de plástico en promesa. Entonces vete a casa. Su voz bajó, llevando la autoridad que movía montañas y silenciaba habitaciones. Vete a casa con tu mamá. No le digas dónde has estado ni lo que has hecho. La orden fue suave a pesar de su firmeza, protegiendo al niño de explicaciones que podrían complicar lo que debía permanecer simple. Y no mires hacia atrás cuando te vayas. La instrucción final conllevaba un peso más allá de su superficie, significando una prueba de fe, una protección contra presenciar cosas que un niño no debería ver, una ruptura limpia entre mundos que nunca debieron tocarse. Emiliano se quedó inmóvil durante 3 segundos completos, su mente procesando si el éxito se veía así o si lo había malinterpretado todo. Luego se dio la vuelta, sus zapatillas gastadas llevándolo a través del césped que había sido testigo de una transacción que desafiaba todas las reglas de ambos mundos. Sus hombros se mantuvieron rígidos por el esfuerzo de no voltearse, de no verificar si el hombre todavía lo observaba, de no asegurarse de que el sacrificio no hubiera sido en vano. Joaquín permaneció en la banca hasta que el niño desapareció más allá del límite de los árboles,
engullido por las sombras que reclamaban el parque como su territorio una vez que caía la oscuridad. Solo entonces miró el reloj en su mano, su esfera azul reflejando la luz naranja de la farola en patrones fracturados. El segundero continuó su rotación constante, indiferente a las vidas que acababa de conectar. Lo deslizó en su bolsillo donde descansaba junto a su teléfono, un dispositivo que valía más que todo lo que poseía la familia de Emiliano, ahora compartiendo espacio con la posesión más preciada de un niño. El contraste no le pasó desapercibido. La absurdidad de su situación cristalizaba con dolorosa claridad. Había aceptado el pago de un niño de 9 años, accedido a términos que no había negociado, se había comprometido a proteger a extraños porque un niño había sido lo suficientemente valiente como para pedirlo. Poniéndose de pie lentamente, Joaquín sacó su teléfono y marcó un número que solo 12 personas en el mundo poseían. La llamada se conectó antes de que terminara el primer timbrazo, respondida por alguien que entendía que las llamadas a última hora de la tarde significaban que se requería acción. Necesito información sobre un cobrador que trabaja con propiedades residenciales en Aguascalientes. Su voz transmitía su eficiencia habitual. Las emociones despojadas para dejar solo el propósito. El nombre es desconocido. El objetivo es una mujer llamada Mariana Reyes y su hijo. Quiero todo. ¿Para quién trabaja? ¿Qué organización lo respalda? ¿Qué tan profundo llega esto? Hizo una pausa, dejando que el silencio enfatizara lo que venía después. Y lo quiero esta noche. La persona al otro lado no hizo preguntas. No expresó sorpresa de que Joaquín se involucrara personalmente en algo tan por debajo de su alcance habitual. Por eso mantenían su posición, porque sabían cuándo actuar en lugar de preguntar. La llamada terminó con el entendimiento mutuo de que la mañana traería respuestas, estuviera el mundo listo para proporcionarlas o no. Joaquín se alejó de la banca, dejando atrás la paz que había buscado, pero llevando algo que inesperadamente se sentía como propósito. El reloj marcaba los segundos constantemente en su bolsillo, marcando el tiempo para obligaciones que nunca había anticipado. Detrás de él, el río continuaba su antiguo viaje, llevando luces reflejadas y secretos hacia un océano que lo había visto todo y no juzgaba nada. Para cuando llegó a su auto, su mente ya había cambiado al modo que había construido y mantenido su imperio a través de 2 décadas de cuidadoso cálculo. El cobrador era un síntoma, no la enfermedad. Removerlo sería simple, pero comprender el sistema que lo habilitaba requería una investigación más profunda. Joaquín había aprendido mucho tiempo atrás que resolver problemas significaba matar las raíces, no solo podar las ramas. Su chofer abrió la puerta sin comentar. Acostumbrado desde hace mucho tiempo al horario impredecible de su empleador y a sus estados de ánimo más sombríos. Pero esta noche, algo era diferente. Un sutil cambio en la energía que los ojos experimentados no podían categorizar del todo. Joaquín se acomodó en los asientos de cuero que costaban más de 3 meses de los salarios combinados de Mariana. La ironía, afilada como un cristal roto. «A casa», dijo simplemente, luego reconsideró. «No, llévame a la oficina». El trabajo llenaría las horas hasta que llegara la información y el tiempo de ocio invitaba a preguntas que no estaba listo para responder. El reloj continuaba su tic-tac constante contra su muslo. Un recordatorio de que las promesas hechas a los niños llevaban un peso que un contrato firmado con sangre no podía igualar. La información llegó a las 2 de la mañana, entregada por un mensaje encriptado que se disolvía después de leer, sin dejar rastro excepto el conocimiento que contenía. Joaquín se sentó en su oficina rodeado de ventanas que daban a una ciudad que dormía ajena a las decisiones que se tomaban en su oscuridad. El nombre del cobrador era Pedro Hernández, y era exactamente lo que Joaquín había sospechado, un parásito operando en el espacio gris entre lo legal y lo criminal. Hernández trabajaba para una compañía llamada Soluciones de Capital Residencial, que a su vez era propiedad de una sociedad fantasma registrada en un paraíso fiscal en el Caribe. El rastro era más profundo, conectando con una red de prestamistas depredadores que se dirigían a familias trabajadoras con contratos diseñados para fallar.
Eran legales en el sentido técnico más estricto, protegidos por la letra pequeña y por legisladores que habían recibido generosas contribuciones de campaña. La mandíbula de Joaquín se tensó mientras leía la estructura de la operación, reconociendo la sofisticación que la separaba del crimen callejero común. Estas personas destruían vidas con papeleo, dejaban a familias sin hogar a través de procedimientos de ejecución hipotecaria que los tribunales aprobaban sin investigación. El caso de Mariana era rutinario para ellos. Otra madre luchadora, ahogándose en intereses compuestos y términos imposibles. El archivo incluía el horario de Hernández, sus patrones, las otras 3 familias a las que estaba presionando actualmente con métodos similares. Contenía registros bancarios que mostraban dinero fluyendo a través de capas de protección corporativa, fotografías de un hombre que parecía decepcionantemente ordinario para alguien que causaba un daño tan extraordinario. Vivía en una casa modesta, conducía un sedán práctico, probablemente se decía a sí mismo que solo estaba haciendo su trabajo. Joaquín hizo 3 llamadas telefónicas en rápida sucesión, cada una breve y codificada en un lenguaje que sonaría a discusión de negocios para cualquier posible vigilancia. Para cuando la luz de la mañana se deslizó por su escritorio, los mecanismos estaban en marcha para desmantelar soluciones en capital residencial, desde los cimientos hasta el techo. Pero esa era una corrección a largo plazo. Mariana necesitaba alivio inmediato. La 4ª llamada fue a alguien que se especializaba en hacer desaparecer problemas a través de canales que no dejaban huellas dactilares. Hay un hombre visitando una dirección en la calle Pino Suárez. Joaquín proporcionó el número de edificio, el apartamento y la hora de llegada esperada de Hernández, según su patrón semanal. Va a decidir que su trabajo ya no vale lo que le pagan. Una decisión permanente. La voz al otro lado transmitía curiosidad profesional en lugar de juicio moral, tratando la pregunta como si discutiera patrones climáticos. Joaquín consideró la opción, sopesando la satisfacción de la eliminación permanente contra las complicaciones que crearía. La violencia era una herramienta que usaba con moderación, reservada para amenazas que no podían neutralizarse por medios más inteligentes. No, solo lo suficientemente convincente como para que abandone la ciudad y encuentre una profesión diferente. Eso era en realidad más difícil que la alternativa. Requería precisión psicológica en lugar de fuerza física, pero coincidía con lo que el niño había pedido. Haz que el hombre malo se vaya, no haz que muera. La distinción importaba de maneras que Joaquín apenas empezaba a comprender. Los arreglos tardaron menos de 1 hora en finalizarse, y para cuando los madrugadores de Aguascalientes comenzaban sus trayectos, el destino de Hernández estaba sellado sin que él lo supiera. Joaquín se reclinó en su silla, el agotamiento presionándole los ojos, pero la satisfacción asentándose en su pecho. El reloj ahora descansaba sobre su escritorio, su alegre esfera azul de alguna manera incongruente junto a informes financieros y documentos estratégicos que dirigían millones de pesos. Lo tomó con cuidado, examinándolo a la creciente luz que transformaba su oficina de sombras a una cruda realidad. Los arañazos en su superficie contaban historias de la vida activa de un niño, colisiones en el patio de juegos, caídas sobre el concreto, el uso durante aventuras que la infancia debería contener. La mañana de Navidad parecía imposiblemente distante de este momento. Sin embargo, el reloj los conectaba a través del tiempo y las circunstancias. Joaquín se preguntó qué estaría haciendo Emiliano en ese momento, si había dormido algo o si había pasado la noche preocupado de que su apuesta hubiera fallado. La imagen del rostro del niño, desesperado pero determinado, aterrorizado pero valiente, se había grabado en su memoria con una permanencia inesperada. Había visto a criminales endurecidos ceder bajo menos presión de la que la vida diaria imponía a esa familia. Su teléfono vibró con un mensaje confirmando que los vigilantes estaban en posición, que cuando Hernández llegara para su sesión semanal de intimidación, se encontraría él mismo siendo intimidado, no a través de amenazas o violencia, sino a través de la conciencia repentina de que había atraído la atención de fuerzas que operaban más allá de su comprensión. A veces el miedo nacido del misterio era más efectivo que el miedo nacido de la confrontación.
El sol subió más alto, transformando las ventanas de su oficina en espejos que reflejaban a un hombre que había pasado la noche protegiendo a extraños por un pago de quizás unos 250 pesos. La absurdidad financiera debería haber sido risible. Sin embargo, Joaquín sintió algo incómodamente cercano a la satisfacción. Su imperio había sido construido a base de tomar territorio, tomar poder, tomar lo que necesitara para sobrevivir y dominar. Esta era la primera vez en la memoria reciente que había dado algo que no servía a sus intereses estratégicos. Al mediodía, sus operaciones regulares exigieron una atención que no podía posponerse más. Reuniones, decisiones, problemas que requerían su particular tipo de solución. Pero el reloj permaneció en su bolsillo, marcando el tiempo constantemente a través de negociaciones y discusiones. Un pequeño recordatorio de que el poder podía usarse para algo más que la acumulación. El día transcurrió en su ritmo habitual de caos controlado y crisis manejadas. La tarde lo encontró de nuevo en la oficina, revisando informes que confirmaban que Hernández había visitado la calle Pino Suárez esa mañana. El encuentro había durado menos de 5 minutos antes de que el cobrador se marchara con notable prisa. Su rostro, según se informó, pálido y sus manos temblorosas. Había conducido directamente a casa, empacado 2 maletas y dejado Aguascalientes, dirigiéndose al norte sin detenerse a cargar gasolina ni comer. Pasaron 3 días con Joaquín monitoreando la situación a través de canales invisibles para todos, excepto para aquellos que ejecutaban su voluntad. Hernández había desaparecido rumbo al norte del país, buscando empleo en la gestión minorista, lejos de la cobranza y de los hombres misteriosos que le habían sugerido su reubicación inmediata. El mensaje había sido bastante claro: dejar a las familias en paz, abandonar la ciudad por completo y no regresar nunca, a menos que prefiriera consecuencias cuidadosamente inespecíficas. Soluciones de Capital Residencial colapsó en 72 horas, derribada por investigaciones simultáneas de 3 agencias estatales que descubrieron irregularidades que de alguna manera habían pasado por alto durante años. La sociedad fantasma se disolvió, sus dueños dispersándose como cucarachas cuando se encienden las luces. Otras 4 familias se encontraron repentinamente liberadas de aplastantes calendarios de pagos que habían sido legalmente depredadores, sino técnicamente ilegales. Los documentos de Mariana llegaron al 4.º día, entregados no en su buzón, sino colocados cuidadosamente dentro de la puerta de su apartamento, mientras ella trabajaba su turno matutino en la fonda del centro. El sobre contenía documentos sellados y notariados, declarando su deuda totalmente saldada a través de una compleja transacción que involucraba al prestamista original, varias entidades corporativas y un benefactor cuyo nombre no aparecía en los registros oficiales. El apartamento era suyo, completamente pagado, propiedad absoluta sin hipoteca ni gravamen. El lenguaje legal llenaba 3 páginas explicando lo que había sucedido en términos diseñados para oscurecer en lugar de iluminar. Pero la verdad esencial era innegable. Estaba libre de la deuda que había estado aplastando lentamente su vida hasta convertirla en polvo. Una página separada contenía información de contacto de un abogado de propiedades por si tenía preguntas, con los honorarios ya pagados por una revisión legal exhaustiva. Joaquín se había esforzado considerablemente en asegurar que la transacción pareciera legítima, canalizada a través de suficientes vías legales para que nadie pudiera cuestionar su validez. Había pagado el valor justo de mercado por su deuda a través de intermediarios. Luego la había perdonado a través de una fundación benéfica que existía únicamente para proporcionar cobertura a operaciones como esta. Todo el procedimiento le había costado menos de lo que gastaba en una cena la mayoría de las noches, pero el reloj había exigido un elemento más para completar la transacción correctamente. Joaquín lo había llevado a un joyero que ocasionalmente utilizaba para artículos que requerían discreción y habilidad. El hombre lo había limpiado cuidadosamente, reemplazado la batería, pulido los pequeños arañazos de la esfera de cristal, sin eliminar el carácter que lo hacía una posesión únicamente de Emiliano. El trabajo se había realizado con la misma atención que habitualmente se reservaba para piezas de miles de pesos.
En la parte posterior del reloj, utilizando herramientas diseñadas para grabar metales preciosos en plástico barato, el joyero había inscrito cuidadosamente palabras en letra, lo suficientemente pequeña como para ser discreta, pero lo suficientemente clara como para leer. El tiempo que tiene ahora es solo suyo. Sin firma, sin indicación de quién las había escrito, solo una declaración que podía significar cualquier cosa o todo, dependiendo de la perspectiva. Joaquín entregó el reloj él mismo al amparo de la oscuridad, colocándolo cuidadosamente dentro del mismo sobre que contenía la libertad de Mariana. El plástico azul parecía casi luminoso contra el papel blanco. Su esfera reflejaba la luz del pasillo en alegre desafío al serio documento que lo rodeaba. Lo dejó posicionado donde ella lo vería inmediatamente, imposible de pasar por alto o malinterpretar. Luego desapareció antes de que el amanecer pudiera revelarlo. Otra sombra en una ciudad llena de ellas, dejando atrás solo la evidencia de una intervención que desafiaba toda explicación. Su coche se movía por calles vacías, llevándolo de regreso al mundo que entendía, donde el poder era moneda y la misericordia era debilidad. Sin embargo, el peso en su bolsillo se sentía más ligero ahora, la obligación transferida de vuelta a su legítimo dueño. Mariana encontró el sobre cuando regresó a casa a las 7, exhausta de servir el desayuno a clientes que daban pocas propinas y se quejaban constantemente. Sus manos temblaron al abrirlo, la confusión dando paso a la incredulidad mientras leía los documentos legales que parecían diseñados para engañarla con una falsa esperanza. Los leyó 3 veces antes de aceptar que significaban lo que parecían significar. El reloj cayó en su regazo, su familiar plástico azul, instantáneamente reconocible, incluso antes de que su mente pudiera procesar su presencia. Lo recogió con dedos temblorosos, viéndolo limpio y restaurado, pero inconfundiblemente la posesión más preciada de su hijo. El grabado en la parte posterior atrapó la luz de la mañana que se filtraba por su pequeña ventana. Palabras que le cerraron la garganta y le hicieron derramar lágrimas incontrolables. Se sentó en su sofá gastado, sosteniendo el reloj y los papeles, tratando de construir una narrativa que explicara todo esto racionalmente. Las deudas no desaparecían simplemente. Los apartamentos no se volvían mágicamente propios. Los relojes de los niños no desaparecían y regresaban con mensajes crípticos. Sin embargo, todo había sucedido, documentado y real, sentado en sus manos como evidencia de milagros en los que había dejado de creer hacía años. Emiliano salió de su habitación, atraído por el sonido del llanto de su madre. Alarmado hasta que vio su rostro y se dio cuenta de que no eran las lágrimas silenciosas de desesperación. Ella lo miró con ojos que contenían confusión y alegría, y preguntas que se multiplicaban más rápido de lo que las respuestas podían formarse. Mi amor, ¿a dónde fuiste el otro día cuando dijiste que estabas en la biblioteca? La expresión del niño fluctuó entre la culpa y el alivio, comprendiendo de alguna manera que su secreto había producido resultados más allá de sus esperanzas más salvajes. Caminó lentamente hacia su madre, viendo el reloj en su mano, y sabiendo, sin explicación, que su ofrenda había sido aceptada, su súplica respondida por fuerzas que no podía nombrar. Encontré a alguien que podía ayudar, dijo simplemente, la verdad reducida a su esencia. Mariana lo atrajo a un abrazo que intentaba protegerlo retroactivamente de cualquier peligro en el que se hubiera metido por ella. Sus brazos rodearon su pequeña figura mientras su mente corría a través de implicaciones que la aterrorizaban incluso mientras la salvaban. ¿Qué había hecho su hijo? ¿A quién se había acercado? ¿Qué precio llegaría eventualmente por una intervención que parecía imposiblemente generosa? Pero Emiliano simplemente la abrazó de vuelta, sintiendo que los latidos de su corazón se ralentizaban del pánico a la aceptación. Sabiendo que a veces los milagros llegaban sin explicaciones y debían aceptarse con fe, el reloj marcaba los segundos entre ellos, manteniendo la hora perfecta una vez más, marcando momentos que ahora les pertenecían por completo, sin la sombra de la pérdida cerniéndose sobre cada instante. Las semanas se transformaron en meses con la tranquila persistencia del cambio de estaciones,
Y la vida de Mariana se reconstruyó sobre cimientos que se sentían increíblemente sólidos después de años de estar de pie sobre arena. El apartamento que había sido un refugio temporal amenazando con desaparecer, se convirtió en un verdadero hogar, decorado gradualmente con pequeñas compras que representaban permanencia en lugar de desesperación. Ahora tenía un solo trabajo en lugar de dos. El respiro financiero le permitía ver a su hijo durante el día. El agotamiento todavía visitaba su cuerpo, pero era el cansancio honesto de un trabajo razonable, no el colapso hasta los huesos que proviene de luchar batallas imposibles. Su rostro comenzó a mostrar rastros de la mujer que había sido antes de que la supervivencia se convirtiera en su única ocupación. Emiliano volvió a ser un niño de maneras que había olvidado que eran posibles, aunque algo en sus dos ojos retuvo el peso de lo que había hecho y lo que le había costado. El reloj nunca dejó su muñeca, excepto cuando se bañaba. Su presencia era un recordatorio constante de la transacción que había alterado su trayectoria. Lo usaba para ir a la escuela, al parque, para dormir por la noche, donde su suave tic-tac acompañaba sus sueños. Otros niños le preguntaban a veces, comentando sobre su esfera rayada y su correa descolorida, sin entender que su valor no tenía nada que ver con la apariencia. Emiliano simplemente sonrió y cambió de tema, protegiendo su secreto con la dedicación de soldados que custodian información vital. Su madre le hizo preguntas en esas primeras semanas, indagaciones suaves diseñadas para extraer la verdad sin forzar una confesión. Pero Emiliano mantuvo su silencio con una determinación que los sorprendió a ambos, comprendiendo instintivamente que algunos secretos protegían mejor de lo que las explicaciones jamás podrían. Solo le dijo que había encontrado a alguien que ayudaba a la gente y que el reloj había sido el pago por los servicios prestados. Mariana dejó de insistir después del quinto o sexto intento, reconociendo que la terquedad de su hijo provenía de su propia contribución genética y que su protección de este misterio servía a propósitos que ella no podía comprender del todo. En su lugar, investigó, escuchando los chismes del vecindario con nueva atención, uniendo fragmentos sobre hombres que operaban en las sombras y deudas que desaparecían sin explicación lógica. La imagen que surgió la aterrorizó y la consoló en igual medida. Aguascalientes tenía sus poderes ocultos como cualquier ciudad, figuras cuyos nombres se pronunciaban con cuidado y cuya influencia se extendía a lugares a los que la autoridad oficial no podía llegar. Sospechaba que su hijo de alguna manera se había acercado a una de estas personas, intercambiando su inocencia y su tesoro por su salvación. Comenzó a salir del apartamento con más cautela, sus ojos escaneando las calles en busca de amenazas o vigilancia que no podía nombrar, pero de cuya existencia estaba segura. Paranoia o conciencia no podía distinguirlas, pero le enseñó a Emiliano a prestar atención a su entorno, a reconocer cuando la atención se sentía extraña. Sin embargo, pasaron los meses sin que se exigiera ninguna cobranza, y lentamente su tensión se relajó en una aceptación cautelosa. El niño desarrolló una nueva rutina los sábados por la tarde, diciéndole a su madre que estaba explorando la ciudad en su bicicleta, mientras en realidad pedaleaba directamente al parque junto al río. Nunca se acercó a la banca, nunca intentó hacer contacto, simplemente se posicionaba donde pudiera ver si el hombre que lo había cambiado todo seguía manteniendo sus citas solitarias con el agua. La mayoría de las veces, la banca estaba vacía, pero ocasionalmente, quizás una vez al mes, Joaquín aparecía como una figura de la memoria de Emiliano más que de la realidad presente. El niño observaba desde su distancia, segura, verificando que su benefactor aún existía, aún respiraba, aún se sentaba junto al agua, buscando la paz que tales hombres pudieran encontrar. Joaquín sabía de estas observaciones, lo supo desde el primer sábado que el niño apareció con su bicicleta y su cuidadosa distancia. Su equipo de seguridad informó del patrón, ofreció intervenir o investigar, pero él los despidió con instrucciones de dejar al niño en paz. La vigilancia le pareció apropiada de alguna manera, un equilibrio con el reloj que había devuelto, una conexión que ninguno de los dos necesitaba reconocer directamente. En las raras ocasiones en que sus visitas coincidían,
Joaquín se permitía una breve mirada en dirección al niño, nunca lo suficientemente larga como para constituir una interacción, solo un reconocimiento de que veía y entendía. Emiliano asentía ligeramente desde su posición a unos 50 metros de distancia. Luego se marchaba después de 10 minutos, el ritual completo. Estaban unidos por un acuerdo que ninguno había articulado completamente, pero ambos honraban absolutamente. La primavera llegó con los árboles de flores blancas floreciendo a lo largo del camino del río, su dulce aroma mezclándose con el olor verde del nuevo crecimiento. Mariana plantó flores en macetas en su pequeño balcón, transformando el espacio en algo que pertenecía a revistas de estilo de vida en lugar de viviendas de interés social. Tarareaba mientras cocinaba la cena, un sonido que Emiliano no había escuchado en tanto tiempo que había olvidado que su madre sabía canciones. El calor del verano se posó sobre Aguascalientes como una manta pesada, convirtiendo el río en mercurio líquido que reflejaba la luz del sol en láminas cegadoras. Las visitas sabatinas de Emiliano continuaron con regularidad mecánica, pero la banca permaneció vacía durante junio y la mayor parte de julio. El niño comenzó a preguntarse si Joaquín había dejado la ciudad por completo, si se había ido a cualquier negocio que ocupara a hombres de su naturaleza y reputación. Luego, un sábado a finales de agosto, con el regreso a clases acercándose y la infancia agotándose más rápido de lo que Emiliano quería reconocer, la banca volvió a tener a su familiar ocupante. Joaquín se sentó en su posición habitual, observando el agua con la misma quietud que había atraído por primera vez la desesperada atención del niño 6 meses antes. El corazón de Emiliano se aceleró en el momento en que vio la figura. Su bicicleta de repente se sintió inadecuada como medio de transporte para este momento. Había mantenido su distancia durante todos los avistamientos anteriores, pero hoy algo se sentía diferente. La sensación de culminación flotaba en el aire como la humedad, sugiriendo que el tiempo de observación había terminado y que el contacto se había vuelto necesario de nuevo. Se apeó con cuidado, apoyando la bicicleta contra un roble que probablemente había sido testigo de un centenar de momentos similares de coraje humano superando el miedo. Sus manos alisaron su camisa automáticamente, un gesto absorbido de ver a su madre prepararse para entrevistas de trabajo y juntas de padres de familia. El reloj atrapó la luz de la tarde, su esfera azul brillando como un faro que conectaba el pasado con el presente. La caminata a través del césped abierto se sintió más larga de lo que había sido su acercamiento original, aunque la lógica insistía en que la distancia era idéntica. Pero él era diferente ahora, 6 meses más alto, llevando un conocimiento que la infancia ya no podía contener del todo, comprendiendo costos y deudas de maneras que los separaban de compañeros de clase que aún creían en la simple justicia. Joaquín volteó la cabeza antes de que Emiliano llegara a distancia de hablar, reconociendo el acercamiento con la más mínima inclinación de su barbilla. Su expresión no reveló nada, pero algo en su postura sugería que había estado esperando esta convergencia eventualmente. Los hombres que controlaban las ciudades a través de la información y la anticipación no se sorprendían por niños de 9 años que hacían guardia en parques públicos. Señor, la misma palabra que había abierto su primera conversación, pronunciada con más confianza ahora, pero con igual respeto. Emiliano se detuvo a la misma distancia cuidadosa que había mantenido antes, entendiendo que la proximidad al poder requería límites consistentes. Su mano derecha se levantó automáticamente, mostrando la muñeca donde el reloj marcaba su hora perfecta. Los ojos de Joaquín siguieron el gesto, contemplando el reloj limpio que había sido devuelto como parte de su contrato tácito. Una ligera sonrisa amenazó la comisura de su boca antes de que la disciplina la suprimiera por completo. Sigue marcando bien la hora, observó, su voz manteniendo la misma calma controlada que hacía que la gente se inclinara para escucharlo. Nunca se detiene, nunca se ralentiza. Emiliano repitió su descripción original. Las palabras se transformaron de un desesperado discurso de venta en una confirmación satisfecha. El reloj había sobrevivido a su transacción, había emergido restaurado,
Continuaba su propósito de marcar momentos que ahora pertenecían completamente a su familia, sin sombras de pérdida cerniéndose sobre cada segundo. El río fluía entre ellos y la orilla opuesta, llevando trozos de cielo reflejado hacia un océano que ninguno de los dos vería jamás, pero ambos entendían que existía. En algún lugar río abajo, el agua se mezclaría con otros ríos, perdería su identidad en algo más grande, se convertiría en parte de sistemas demasiado vastos para comprender desde este pequeño tramo de orilla del río en Aguascalientes. ¿Tu mamá está bien? La pregunta fue casual, pero conllevaba un peso que las palabras simples no podían comunicar. Joaquín preguntaba sobre los resultados, verificando que su intervención había producido los resultados deseados, comprobando que no habían surgido complicaciones de su participación en sus vidas. Emiliano asintió con entusiasmo, su compostura cediendo ligeramente para permitir que la alegría genuina se manifestara a través del respeto calculado. Ahora sonríe, sonrisas de verdad, no las de mentira. Su voz contenía asombro ante la transformación, como si la felicidad de su madre fuera una magia de la que había sido testigo pero no podía explicar del todo. Plantó flores en nuestro balcón, unas amarillas que huelen a limón cuando les da el sol, ¿verdad? El detalle le pareció importante de compartir, evidencia de que la supervivencia había progresado hasta la vida misma, que el respiro permitía la belleza en lugar de solo la necesidad. Su madre se había convertido en alguien que volvía a fijarse en las flores, y eso parecía la medida más verdadera de sus circunstancias cambiadas. Joaquín asimiló esta información con la misma atención que dedicaba a los informes financieros y las negociaciones territoriales, comprendiendo que los resultados importaban más que los métodos para medir el éxito. El rostro del niño no mostraba sombras de arrepentimiento o miedo. Solo la satisfacción de que su apuesta había pagado dividendos más allá de lo que un plástico barato debería haber comprado. Eso hizo que toda la complicada intervención valiera la pena de formas que los márgenes de beneficio no podían calcular. ¿Y tú estás bien? La pregunta invirtió su dinámica, tratando a Emiliano como una parte igual en su acuerdo, en lugar de un suplicante a quien se le había concedido misericordia. El niño se enderezó ligeramente al ser preguntado, al ver que su bienestar era considerado digno de ser indagado por alguien cuyo tiempo se valoraba en cantidades que podían alimentar a familias durante meses. Estoy bien, mejor que bien. La honestidad de Emiliano era absoluta, inmaculada por las mentiras sociales que los adultos usaban para suavizar las interacciones y evitar verdades incómodas. Era un niño cuya madre ya no lloraba, cuya casa no podía ser robada, cuyos peores miedos habían sido derrotados por un extraño que había decidido preocuparse. Eso lo colocaba en una categoría de afortunado que las estadísticas sugerían que nunca alcanzaría. Joaquín se puso de pie lentamente, su movimiento atrayendo la atención de Emiliano hacia arriba para enfatizar la diferencia de altura que siempre había existido, pero que ahora se sentía menos intimidante. El poder medido en centímetros importaba menos que el poder medido en promesas cumplidas y oraciones respondidas. El hombre que podía destruir vidas había elegido salvar una en su lugar, y esa elección había reescrito la naturaleza fundamental de su relación. Mantén ese reloj en hora. La instrucción conllevaba múltiples significados, obvios y ocultos, un consejo simple superpuesto con implicaciones más profundas sobre mantener lo que se había dado, proteger lo que se había restaurado. Emiliano asintió en señal de comprensión, su mano moviéndose para cubrir la esfera del reloj protectoramente, como si Joaquín pudiera reclamarlo a pesar de haberlo devuelto hacía meses. Estuvieron en silencio por un momento que se extendió cómodamente en lugar de torpemente. Dos personas conectadas por una transacción que desafiaba las reglas normales del comercio y la obligación. El parque continuaba su ritmo de sábado por la tarde a su alrededor. Corredores pasando, perros persiguiendo frisbees, parejas caminando de la mano por espacios donde el peligro y la salvación se habían cruzado y de alguna manera habían producido gracia en lugar de tragedia. Entonces la voz de Mariana irrumpió en la distancia, llamando a su hijo con el tono particular que usan las madres cuando los niños se han alejado más allá de los límites aprobados.
Estaba en la entrada del parque, con una mano protegiéndose los ojos del sol. Su postura irradiaba una preocupación que no había llegado al pánico, pero se acercaba rápidamente. Emiliano se volvió hacia su voz automáticamente, el instinto anulando la importancia del momento. Pero antes de que pudiera moverse, Joaquín habló de nuevo, su voz lo suficientemente baja como para que solo el niño pudiera escuchar. Es una buena madre. Eres un buen hijo. Eso es más raro de lo que crees. Las palabras conllevaban una aprobación que se sentía más valiosa que cualquier recompensa material. El niño se encontró con sus ojos por última vez. Una comunicación que pasó entre ellos y que no necesitaba traducción. Gratitud, reconocimiento, respeto mutuo a pesar de la absurda diferencia de edad. Luego Emiliano corrió hacia su madre, sus zapatillas gastadas levantando hierba y polvo, su bicicleta olvidada en su prisa por evitar que la preocupación de ella se convirtiera en miedo. Mariana lo atrapó en un abrazo que combinaba alivio y una leve irritación. Sus manos lo revisaban en busca de heridas, mientras su voz le exigía saber por qué se había alejado tanto de donde había dicho que estaría. Sus ojos se movieron más allá de su hijo hacia el hombre de pie junto al río, la curiosidad y el reconocimiento parpadeando en su rostro, mientras intentaba ubicarlo en su catálogo mental de figuras del vecindario. Joaquín inclinó ligeramente la cabeza en su dirección, un gesto de reconocimiento que no conllevaba amenaza, pero tampoco ofrecía explicación. Pudo ver la inteligencia de ella trabajando detrás de sus ojos cansados, conectando puntos invisibles entre el misterioso benefactor de su hijo y este extraño que los observaba con una intensidad indescifrable. La comprensión floreció en sus facciones, tentativa pero creciendo más fuerte. Pronunció 2 palabras sin sonido a través de la distancia. Gracias. Sus labios las formaron con un énfasis que el sonido no podría haber fortalecido. La respuesta de Joaquín fue apenas perceptible, un asentimiento tan leve que pudo haber sido imaginado antes de que él se volviera hacia el río y la soledad que había estado buscando antes de que un niño valiente interrumpiera su aislamiento 6 meses antes. Emiliano tiró de la mano de su madre, atrayendo su atención de nuevo hacia él, y lejos de preguntas incómodas sobre hombres que se sentaban solos junto a los ríos y de alguna manera controlaban destinos a través de mecanismos que ella no podía comprender. Vamos, mamá, quiero enseñarte algo en casa. Su voz transmitía urgencia, diseñada para redirigir su enfoque, protegiéndolos a ambos de un conocimiento que podría sentirse más pesado que la ignorancia. Se alejaron juntos, madre e hijo reunidos y a salvo, sus sombras alargándose por el césped que los olvidaría en el momento en que se marcharan. Pero Emiliano miró hacia atrás una vez, solo una vez, su mano se levantó para mostrar el reloj una última vez. Joaquín vio el gesto sin volverse. Lo sintió como un peso que se asentaba permanentemente en el lugar donde guardaba las pocas cosas que importaban más allá del poder y el territorio. El río continuó fluyendo, indiferente y eterno, llevando sus secretos hacia un océano que aceptaba todo sin juicio. Y en una banca junto al agua, un hombre que había construido un imperio tomando, se sentó solo con el recuerdo de la única vez que había dado algo que el dinero no podía medir, a un niño que había entendido que la verdadera riqueza era tener una madre que podía sonreír con flores que olían a limón bajo el sol. Gracias a todos por seguir esta historia. Si les gustó, escriban en los comentarios desde dónde nos ven. Y no olviden darle me gusta, suscribirse y compartir este video. Su apoyo significa todo y me ayuda a seguir trayéndoles historias como esta. Hasta la próxima. Recuerden que a veces lo más valiente que podemos hacer es pedir ayuda.